Los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo, tiempo de oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo judío. Hoy en este día queremos dar inicio a primeramente dando una declaración tan importante hacia el concerniente al pueblo de Israel, hacia el pueblo de Dios entre los gentiles, ya que nos es muy importante que nosotros estemos conscientes de la posición que tiene el pueblo de Israel en la presencia de nuestro Dios. Queremos seguir insistiendo de la importancia, no solamente lo que implica de que debemos nosotros de estar conscientes del lugar que tiene el pueblo de Israel ante la presencia de nuestro Dios, sino también la bendición que implica en ello, por cuestión de que la palabra de Dios sigue en pie y nunca ha dejado de serlo, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el maestro. Y está escrito en Génesis capítulo 12, versículo 3, una declaración que nos es importante que la consideremos con mucho detenimiento. En los programas pasados hemos estado elaborando la importancia de orar por el pueblo de Israel, basado en las circunstancias en las cuales el pueblo se encuentra en estos momentos. Hemos estado elaborando de los diferentes conflictos que ha tenido a cabo, los 7 frentes que el pueblo de Israel ha confrontado, aparte del 8º frente, que también es un frente en el cual nos es importante que lo consideremos, como es la difamación, o sea, la mucha información negativa, la información de difamación que se ha levantado contra el pueblo de Israel en estos últimos años. Por eso nos es importante que nosotros entre los gentiles, cristianos entre los gentiles, estemos conscientes de la posición que tiene el pueblo de Israel, el pueblo judío ante la presencia de nuestro Dios, porque el pueblo judío es un pueblo permanente. Volvemos a declarar, como lo hemos hecho muchas veces, que no implica que el pueblo sea muy inteligente de sí mismos, sean muy audaz de sí mismos o tengan la capacidad intelectual de sí mismos para poder permanecer hasta el tiempo presente después de tantas persecuciones durante los siglos pasados, sino el pueblo judío, el pueblo de Israel sigue en pie precisamente por la promesa hecha por Dios a Abraham y a su simiente. Y por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles nos es conveniente. ¿Por qué? Porque el saber quién es Israel es indispensable a cada uno de los hijos de Dios entre los gentiles. ¿Por qué razón? Pues en ello implica una bendición que debemos de considerarla, una bendición muy especial de parte de nuestro Dios. Es una bendición que necesitamos cada uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Porque vuelvo a repetir la declaración dicha por nuestro Dios en Génesis capítulo 12, versículo 3, porque el mismo Creador es el que lo manifiesta diciendo: yo bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y a la misma vez también nos es importante entender que en Isaías, en el capítulo 43, versículo 21, el Dios de las terribilidades declara diciendo: este pueblo, hablando del pueblo judío, del pueblo de Israel, este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Y en el transcurso de los siglos, el pueblo de Israel ha permanecido. ¿Por qué? Porque Israel es pueblo de Dios, es pueblo de Dios indestructible. Porque está establecido por nuestro Dios que el pueblo judío es un pueblo permanente, conforme lo declara el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 35 al 37. Porque para este tiempo es un hecho maravilloso que después de 4,000 años de indecibles, o sea, no se pueden decir, explicar o expresar los sufrimientos por los cuales el pueblo judío ha vivido y sigue viviendo hasta el día de hoy. Ahora, para que nosotros los verdaderos cristianos podamos sobrevivir espiritualmente, es importante que reconozcamos que necesitamos la existencia del pueblo judío, porque está escrito: la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. Israel es un pueblo escogido por Dios. Aún lo vuelve a repetir el Dios de las terribilidades, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
en Génesis capítulo 27, versículo 29. Vuelve a declararlo diciendo: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Por eso es que nuestra posición como pueblo de Dios entre los gentiles debemos de tomar muy en serio lo dicho por nuestro Dios concerniente al pueblo de Israel. Pues está escrito que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35. Ahora, para información y beneficio de todos nuestros hermanos en el nombre del Señor Jesucristo, cristianos entre los gentiles, los invitamos para que se den detenimiento y lean los siguientes citas bíblicas. Jeremías capítulo 31, versículo 35 al 37. Isaías capítulo 43, versículo 21. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 2. Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 3. Estamos dando solamente algunos pocos versículos, solamente para que nuestro hermano se detenga en el nombre del Señor y lea estos versículos y a través de la misma escritura pueda él mismo convencerse de que el pueblo de Israel es pueblo de Dios, no es un pueblo desechado como ni sustituido por la iglesia entre los gentiles, como muchos lo han declarado. Ahora tenemos que entender también que el privilegio de la elección del pueblo de Israel por Dios para ser un pueblo santo, conforme lo declara en Deuteronomios capítulo 7, del versículo 6 al 8, ha tenido que pagar un precio, porque está escrito: pero por tu causa nos matan cada día, somos tenidos como ovejas para el matadero. Salmo capítulo 44, versículo 22. Los sufrimientos del pueblo judío hasta el tiempo presente han sido muy notables en el transcurso de la historia. En las persecuciones en contra del pueblo judío, encontramos entre las poco que podemos elaborar aquí, en lo cual es mucho lo que podríamos elaborar, pero el tiempo no nos acredita, por lo tanto, solamente damos una información básica, pero a la misma vez también profunda, con el propósito de mover los pensamientos, los sentimientos de nuestros hermanos, en los cuales en una forma u otra han sido turbados por el espíritu antisemético, en lo cual ha tomado mucha fuerza en estos tiempos. Encontramos dentro de las primeras cruzadas, y queremos empezar ahí por cuestión, digo que hay mucho lo que podemos elaborar sobre el pueblo de Israel. Las cruzadas que se llevaron a cabo en el año 1096, los ejércitos cruzados dejando un rostro de sangre por toda Europa en un periodo de 6 meses. La historia registra que unos 10,000 judíos fueron masacrados, y eso indica una tercera parte de la población judía en Alemania y Francia. ¿Y por cuál delito? Por el hecho de ser, ¿qué? Judíos. Aún en el año 1215, el Cuarto Concilio Luterano, más de 1,000 delegados de la Iglesia Católica se reunieron para mirar cuál sería la forma oficial sobre el cristianismo y judío. El concilio declaró que todo judío debiera llevar la etiqueta de vergüenza. ¿Cuál razón? Solamente por ser judíos. Aún la Inquisición española golpeó a los judíos como si fuera un rayo caído del cielo en el año de 1477. El rey Fernando e Isabela apelaron al Papa Sixto IV para establecer una Inquisición. Los monjes dominicos Miguel de Morillo y Juan de San Martín fueron nombrados para llevar la Inquisición el 27 de septiembre de 1480. Todo esto solamente ¿por qué? Por el delito de ser judíos. Aún si nos brincamos, digamos, en el transcurso de la historia, sin tomar en consideración, o tomando en consideración también los pogros en Alemania, la propaganda que se llevó en Alemania en contra del pueblo judío al principios del siglo XIX. Y aún podemos traer a referencia lo que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, que este nombre se refiere a la ola de violencia de actos antijudíos que ocurrieron el 9 y el 10 de noviembre de 1938 por toda Alemania, Australia y las áreas del sureste de Checoslovaquia. La historia del sufrimiento
judío es antiguo, pero el acto más terrible fue en Alemania por el gobierno nazi de Adolfo Hitler, donde 6 millones de judíos fueron exterminados. ¿Cuál delito? Por el delito de ser judíos. La palabra de Dios sigue en pies, porque después de más de 2000 años de indecibles sufrimientos del pueblo judío, el pueblo judío sigue en pie, porque está escrito, y lo menciona precisamente el Creador, diciéndonos así: así ha dicho el Señor, que dé el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaran delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 36. ¿Qué podemos decir esto? Que Israel es un pueblo escogido por Dios. Y eso podemos nosotros manifestarlo a través de la historia. Porque vuelvo a repetir, no porque el pueblo sea inteligente, sino es por la elección. Porque no podemos ignorar el hecho de que la palabra de Dios menciona en el Salmo capítulo 44 o Salmo 44, versículo 22, donde la misma palabra de Dios declara, refiriéndose al pueblo de Israel: por causa de ti nos matan todos los días o cada día. Somos tenidos como ovejas para el matadero. ¿Por qué razón? Por ser pueblo escogido por Dios. Ahora también, tomando en consideración que las profecías concernientes a la venida de nuestro Señor Jesucristo tienen que ver imperativamente con la nación israelita. Por lo tanto, a todos y cada uno de nosotros como cristianos, nos es necesario, indispensable, que estemos conscientes el lugar que tiene el pueblo delante de nuestro Dios, especialmente en cada uno de los profesantes cristianos entre los gentiles en estos tiempos tan críticos, pues en ello implica una bendición que necesitan todos y cada uno de los hijos de Dios. Dios estableció este pueblo de los lomos de Abraham y les dio la promesa de bendecir a todos aquellos que lo bendijeren. Ahora, para este tiempo es un hecho de que el pueblo judío es un pueblo, como ya lo mencionamos, es un pueblo que fue formado por Dios, un pueblo permanente, es pueblo indestructible, es un pueblo permanente. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 4, versículo 22, Dios declara que Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, la prueba la tenemos que después de 4000 años de indecibles sufrimientos, el pueblo sigue en pie hasta el día de hoy, declarado por el mismo Creador que dijo. Y lo queremos volver a repetir para que quede consciente en la mente y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, porque el Creador fue el que lo dijo. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaran delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 36. Por lo tanto, nos es necesario que lo consideremos y cada uno de nosotros echarnos la bendición. Dios escogió a la nación de Israel para ser un pueblo único, que sería testigo ante todas las naciones del mundo de su bendita palabra. Porque Dios lo manifestó diciendo, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. ¿Quién puede quitarle este privilegio de la elección de Dios hacia el pueblo de Israel? Ciertamente nadie. Es un pueblo escogido para declararle al mundo la realidad de un solo y soberano Dios vivo y verdadero. Ahora, para beneficio de nuestros hermanos, los invitamos también para que se dé su tiempo y lea los siguientes versículos
donde mencionan de la elección de Dios hacia el pueblo de Israel. Éxodos capítulo 19, versículo 5. Salmos 135, versículo 4. Deuteronomios capítulo 14, versículo 2. Deuteronomios capítulo 7, versículo 6 al 8. Isaías capítulo 41, versículo 8. Isaías capítulo 44, versículo 21. Son innumerables las expresiones que encontramos en el libro santo que nos confirman la realidad de que a Dios le ha placido escoger al pueblo judío entre todas las naciones de la tierra. ¿Qué podríamos decir? Entre todas estas declaraciones de los diferentes textos bíblicos en los cuales menciona la palabra de nuestro Dios, como en Romanos capítulo 11 del versículo 1 al 2, en Romanos capítulo 9 versículo 4 al 5, Efesios capítulo 2 versículo 11 al 13, Isaías capítulo 45 versículo 4. Hemos estado dando y elaborando algunos versículos en los cuales ya los mencionamos al principio, con el propósito de que quede establecido en la mente y el corazón de nuestros hermanos entre los gentiles la realidad de la elección del pueblo de Israel por nuestro Dios. Entre todas las declaraciones dadas por nuestro Dios concerniente al pueblo judío, nos conviene que nosotros, los cristianos entre los gentiles, debemos darle gracias a Dios por este pueblo que Él escogió para hacer notorias sus promesas para con nosotros, ya que Él mismo, o sea, nuestro Dios, en su manifestación en carne, lo declara diciéndonos a nosotros, los cristianos entre los gentiles, la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, versículo 2. Anhelamos y deseamos que entre tanta información distorsionada y negativa que se ha levantado en contra del pueblo judío, lo poco que aquí hemos declarado le sea de bendición, lo tome en consideración y oremos por el pueblo de la Biblia, acarreándonos a sí mismos bendición y liberándonos de esta actitud y este espíritu antisemético en lo cual ha tomado no solamente a las naciones paganas, sino también a un mundo llamado cristiano. Así que nos unimos en oración una vez más para orar por el pueblo de Israel, que todavía se encuentra guerreando al norte de Israel con el grupo terrorista Hezbollah, sigue bajo la presión de las amenazas del grupo terrorista Hamas al sur, constante alerta por los diferentes grupos yihadistas que operan en Judea y Samaria, también por las amenazas de los Hutis que se mantienen en Yemen y las amenazas continuas del régimen ayatolá de Irán de lanzar cohetes balísticos, supersónicos hacia la población de Israel. Así que nosotros nos vamos a mantener orando y pidiéndole a nuestro Dios bendición por el pueblo de Israel, unidad entre el pueblo, protección, fortaleza y ante todo sabiduría espiritual a los dirigentes de su pueblo. Y que nos unimos en este momento diciéndole al Creador: bendito Dios, te bendecimos, Señor, y te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo, por la bendición que nos has dado de poder entender, Señor, este misterio, de poder entender, Señor, de que tú has establecido a tu pueblo Israel, porque así a ti te ha placido, Señor, porque así tú lo manifiestas por medio de tus profetas, del profeta Isaías, diciéndonos: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Nosotros, Señor, lo creemos porque tú eres el que lo has manifestado. Es que nos unimos juntamente, Señor, con nuestros demás hermanos para pedir bendición por tu pueblo Israel. Invocamos tu nombre para protección, para unidad, para fortaleza. Invocamos tu nombre para sabiduría espiritual sobre sus dirigentes. Y pedimos bendición también por el judío de la diáspora. Cúbrelos y bendícelos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y bendícenos también como tu iglesia entre los gentiles. Que seamos, Señor, guardados en ti y liberados de esta actitud y este comportamiento antisemético en lo cual cada día has seguido azotando, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia entre los gentiles. Por eso pedimos tu protección y tu bendición sobre nosotros. En tu maravilloso nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y te pedimos también bendición por esta nación, la nación de Estados Unidos. Bendice, Señor, al presidente. Bendice también, Señor Jesucristo, a
cada uno de aquellos, mi Dios, en los cuales son afectados por los conflictos, por las guerras, en cualquier parte, Señor, tanto en Israel, entre los civiles, entre el Líbano, los civiles en Irán, o donde los civiles tengan que sufrir por causa, Señor, de estos conflictos en los cuales tu pueblo fue impulsado y fue provocado. Solo pedimos tu bendición y tu fortaleza, Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. A ti damos honra y gloria para siempre. Amén. Así es, mis hermanos. Solamente vuelvo a repetir, damos una información breve concerniente al pueblo de Israel, pero si usted desea más información concerniente a esto, lo invitamos a que se comunique con nosotros. Nosotros estamos para servirle. Que el Señor grandemente les bendiga.